No esperes lecciones morales. No habrá llamados a la bondad ni discursos sobre virtud. Esto no es un manual de ética. Esto es un manual de poder. Nicolás Maquiavelo, un hombre que hace más de 5 siglos escribió una obra que sigue siendo tan incómoda como relevante. Maquiavelo no inventó el poder. Solo lo describió tal como es. Y eso, incomoda. Porque el poder real no se basa en ideales. Se basa en control, cálculo, y a veces, en crueldad necesaria. Nicolás Maquiavelo nació en Florencia en 1469, en medio de un mundo caótico. Italia era un tablero de ajedrez político donde papas, mercenarios, reyes extranjeros y familias ricas luchaban por el control de pequeños territorios. Era un lugar donde traicionar a un aliado podía significar sobrevivir un día más. Donde ser débil equivalía a ser comida para los depredadores. Fue en ese entorno donde Maquiavelo escribió El Príncipe, un pequeño libro que cambiaría la forma en que entendemos el poder. Pero no fue escrito como una teoría abstracta. Fue escrito como un manual práctico. Una guía para quienes buscaban tomar o mantener el control en un mundo brutal. ¿Qué dice El Príncipe? Que el fin justifica los medios. Que es mejor ser temido que amado. Que la apariencia importa más que la realidad. Que la fortuna juega un papel, pero solo quien está preparado puede aprovecharla. Estas ideas no son nuevas. Pero sí fueron revolucionarias cuando se escribieron. Y lo siguen siendo hoy. Porque aunque vivimos en una época de redes sociales, democracias electorales y derechos humanos, el núcleo del poder sigue funcionando igual. La diferencia es que ahora usamos máscaras. Decimos que todo es diferente. Que somos más civilizados. Más empáticos. Pero si quitas la capa de moralina política, encontrarás que el juego sigue siendo el mismo. Los líderes modernos aún manipulan, mienten, eliminan competidores y construyen imágenes cuidadosamente diseñadas para ganar confianza. Solo que ahora lo llaman comunicación estratégica, gestión de crisis o marketing político. Maquiavelo no usaría tantas palabras. Él diría, mentir bien es una habilidad. Eliminar a tus rivales es una necesidad. Y hacer que la gente crea que actúas por el bien común es arte. Ese es el corazón de su filosofía, el realismo puro. No es inmoralidad. Es claridad. En este video, exploraremos las enseñanzas de Maquiavelo desde una perspectiva fría, sin juicios. Las aplicaremos al mundo moderno, donde el poder sigue operando bajo las mismas reglas, aunque nadie lo admita. Este es el primer paso para entender cómo funciona el mundo. Ahora, profundicemos. Vamos a comenzar con el libro que lo inició todo. El Príncipe no es un tratado de filosofía. Es una herramienta. Un arma escrita en tinta. Un manual de supervivencia para gobernantes en un mundo despiadado. Maquiavelo no estaba interesado en cómo debería ser el mundo. Estaba obsesionado con cómo era realmente. Y lo que vio fue esto. El poder no pertenece a los mejores. Pertenece a los más astutos. A los más decididos. A los que están dispuestos a sacrificar la imagen por el control. Veamos sus principios clave. 1. El fin justifica los medios. Esta frase define la esencia del pensamiento maquiavélico. No importa si algo es bueno o malo. Lo único que importa es si funciona. Si matar a un enemigo evita una guerra, mátalo. Si mentir a tu pueblo mantiene la estabilidad, miente. Si eliminar a un aliado antes de que te traicione asegura tu posición, elimínalo. Para Maquiavelo, la moral es secundaria. El resultado es primario. Hoy, esta idea se ve en todos lados. En negocios, en política, incluso en relaciones personales. Cualquiera que haya hecho algo desagradable para proteger su posición ha actuado como un buen maquiavélico. 2. Es mejor ser temido que amado. Maquiavelo no decía que los líderes debían ser brutales por gusto. Decía que el miedo es más seguro que el amor. Porque el amor puede romperse. El miedo, no. Una persona que te ama puede abandonarte. Una que te teme, actuará según tus deseos, aunque sea por interés propio. Claro, advierte que no debes cruzar la línea hacia el odio. Porque entonces ya no hay control, sino rebelión. Pero entre el amor y el miedo,
Elige siempre el miedo. ¿Lo ves hoy? Sí. En empresas donde los empleados respetan más al jefe estricto que al simpático. En países donde el orden se mantiene no por consenso, sino por represión encubierta. En redes sociales, donde ciertos influencers construyen su autoridad mediante la exclusividad, la crítica selectiva y el silencio estratégico. El miedo no tiene que ser físico. Puede ser social, emocional, profesional. 3. La apariencia importa más que la realidad. Parecer es más importante que ser. Maquiavelo decía que un príncipe debe parecer piadoso, fiel, humano, religioso y sincero, aunque no lo sea. Porque la percepción pública es el combustible del poder. Si la gente cree que eres justo, te seguirán. Si creen que eres fuerte, no te retarán. Si piensan que eres transparente, no cuestionarán tus decisiones. Así que construye esa imagen. Aunque no sea real. Este principio se cumple hoy con perfección digital. Políticos que posan con niños mientras recortan presupuestos sociales. Emprendedores que venden libertad financiera mientras venden cursos caros. Líderes que critican la corrupción y luego aceptan sobornos. Todo esto no es nuevo. Es Maquiavelo en acción. 4. Quien quiere hacer todas las cosas buenas en todas partes, se pierde entre tantos que no lo son. Una advertencia directa a los idealistas. Maquiavelo sabía que intentar ser perfecto en un mundo imperfecto es una sentencia de muerte. Si insistes en jugar limpio mientras otros no lo hacen, perderás. No porque seas malo, sino porque no entiendes las reglas del juego. Y el que no entiende las reglas, no sobrevive. ¿Dónde vemos esto? En cualquier ámbito competitivo. En startups que fracasan porque quieren hacerlo todo ético mientras sus competidores roban ideas, manipulan datos y presionan a inversores. En trabajadores que son honestos mientras sus colegas les quitan crédito. En líderes que son derrocados por no saber cuándo actuar con dureza. Maquiavelo no te dice que seas cruel. Te dice que no puedes permitirte ignorar la crueldad del mundo. 5. Las armas eclesiásticas no tienen fuerza alguna. Una crítica directa al poder religioso. Maquiavelo entendía que el poder verdadero no viene de la fe. Viene de la fuerza. Sin ejército, sin recursos, sin capacidad de imponer voluntad, toda filosofía moral es inútil. Hoy, esto se traduce así. Ideales sin estrategia no cambian el mundo. Movimientos sociales sin estructura organizada terminan en caos. Revoluciones sin planificación terminan en dictaduras peores. Por eso, Maquiavelo no era inmoral. Era realista. Y si quieres tener influencia real en el mundo, debes aprender a verlo como él lo hacía. ¿Qué significa todo esto hoy? Significa que el poder no se gana con buenas intenciones. Se gana con inteligencia, decisión y control. Significa que si quieres sobrevivir en un sistema competitivo, debes entender sus reglas. Y si quieres dominarlo, debes dominar esas reglas mejor que nadie. El arte del control y la traición como estrategia. El arte del control, como usar la información, el miedo y la confusión. El poder no se mantiene solo con fuerza o inteligencia. Se mantiene con control. Control sobre la información. Sobre las emociones. Sobre los recursos. Sobre las decisiones de otros. Maquiavelo entendía que quien domina estos elementos, domina el juego. Y en la era moderna, esos mismos principios siguen vigentes, solo que ahora están digitalizados, automatizados y escalados globalmente. Veamos cómo funciona el arte del control. 1. La información es poder y debe ser gestionada estratégicamente. Maquiavelo no vivió en la era de Internet, pero hubiera sido un maestro de ella. Él sabía que quien posee la información tiene ventaja. Y quien controla su flujo, controla a la gente. Hoy, esto se ve claramente. En redes sociales, donde ciertos algoritmos deciden qué ves y qué ignoras. En medios de comunicación, que filtran noticias según intereses ocultos. En empresas tecnológicas, que recopilan tus datos para predecir y manipular tu comportamiento. No se trata de decir toda la verdad. Se trata de decir lo suficiente para mantener a la gente bajo control. Información incompleta genera confusión.
Confusión genera dependencia. Y dependencia genera poder. Esa es la fórmula. 2. El miedo como herramienta de gobernanza. Maquiavelo no inventó el uso del miedo. Solo lo reconoció como herramienta legítima. Un líder inteligente sabe que el miedo no solo evita la rebelión. También reduce la resistencia pasiva. Cuando la gente teme perder algo, empleo, reputación, libertad, actúa con cautela. No cuestiona. No desafía. ¿Dónde vemos esto hoy? En corporaciones donde los empleados callan por miedo a represalias. En gobiernos que usan leyes ambiguas para crear inseguridad legal. En influencers que eliminan comentarios críticos para mantener una imagen intocable. El miedo no siempre es visible. A veces se disfraza de responsabilidad. Otra vez de precaución. Pero su efecto es el mismo, hacer que la gente obedezca sin necesidad de ordenarlo directamente. 3. La confusión como forma de dominio. El caos no es accidental. A menudo es diseñado. Maquiavelo entendía que si mantienes a la gente ocupada buscando respuestas, no tendrá tiempo de cuestionar quién las controla. Hoy, este principio está aplicado a niveles industriales. Noticias contradictorias generan parálisis informativa. Cambios constantes en reglas laborales o legales crean adaptación pasiva. Publicidad personalizada crea falsas necesidades, distrayendo de objetivos reales. Mientras más incierta sea la realidad percibida, más fácil será dirigir a quienes la habitan. Este es el arte del control moderno, no prohibir, sino saturar. No obligar, sino confundir. 4. Cómo construir sistemas de control invisible. Maquiavelo no te enseña a usar cadenas físicas. Te enseña a usar cadenas mentales. Los mejores sistemas de control son aquellos que nadie nota. Algunas técnicas comunes. Recompensas condicionadas, ofrecer beneficios a cambio de obediencia. Vigilancia discreta, hacer sentir a la gente vigilada sin parecer opresivo. Creación de dependencias, hacer que los demás necesiten de ti para sobrevivir o progresar. Cultura de lealtad artificial, promover valores grupales que justifiquen el sacrificio individual. Estas tácticas no requieren violencia. Funcionan solas, como engranajes de un sistema bien diseñado. 5. Cómo detectar y romper sistemas de control. Tener conciencia del control es el primer paso para escapar de él. Si quieres protegerte, debes aprender a identificar cuando la información te está siendo filtrada. Reconocer cuando el miedo dicta tus decisiones. Detectar patrones de dependencia emocional o profesional. Preguntarte siempre, ¿quién se beneficia de mi confusión? Maquiavelo no escribió solo para los que quieren dominar. Escribió también para los que quieren sobrevivir dentro del sistema. Porque entender cómo funciona el control es el primer paso para romperlo. La traición como estrategia, lealtad temporal. Ahora hablemos de uno de los temas más incómodos, pero también más útiles, la traición. Maquiavelo no la glorificaba. La entendía como parte inevitable del poder. En política, en negocios, incluso en amistades, la lealtad es circunstancial. Nunca absoluta. 1. La lealtad es temporal, y debe verse así. Maquiavelo entendía que la lealtad no es una virtud. Es una apuesta. Las personas te apoyan mientras les conviene. Cuando eso cambia, también lo hará su fidelidad. Por eso, no debes confiar en la lealtad de otros. Debes calcularla. Pregunta siempre, ¿qué obtiene esta persona por estar de mi lado? Si esa pregunta no tiene respuesta clara, prepárate para la traición. 2. Cuándo traicionar y cuándo mantener alianzas. Maquiavelo no dice traiciona siempre. Dice traiciona cuando sea necesario. Y eso significa evaluar el costo-beneficio de romper una alianza. Saber cuándo ya no eres útil para alguien más. Anticiparse antes de que te eliminen. Una traición anticipada es una victoria estratégica. Una traición sorpresiva es una derrota previsible. Por eso, Maquiavelo no condenaba la traición. La consideraba parte del juego. Un movimiento más. Como cualquier otro. 3. Cómo detectar cuando estás a punto de ser traicionado. Nadie anuncia que va a traicionarte. Pero hay señales claras.
Cambios en el lenguaje o tono emocional. Alejamiento gradual sin explicación. Comentarios indirectos o sarcásticos. Acceso limitado a información importante. Nuevas alianzas fuera de tu radar. La traición no llega de golpe. Siempre viene precedida de pequeños movimientos. Quien no los ve, no está ciego. Está dormido. 4. Cómo salir antes de que te eliminen. Maquiavelo no solo enseñaba a defenderse. Enseñaba a retirarse a tiempo. Porque a veces, la mejor jugada es abandonar el tablero antes de que te derroten. ¿Cómo saber cuándo es momento de irte? Cuando ya no tienes influencia real. Cuando tus opiniones ya no importan. Cuando tus logros son atribuidos a otros. Cuando empiezan a rodearte personas que no respetas. Ese es el momento de moverse. De reiniciar. De buscar nuevos escenarios donde sí puedas tener ventaja. La supervivencia no es cobardía. Es estrategia. 5. Casos históricos y modernos de traición exitosa. Maquiavelo no solo te enseña teoría. Te da ejemplos prácticos. En la historia, Julio César fue traicionado por senadores romanos, incluyendo a Bruto, a quien llamaba amigo. Lorenzo de Medici usó traiciones selectivas para consolidar su poder en Florencia. Napoleón Bonaparte traicionó ideales republicanos para coronarse emperador. En la actualidad, fundadores de startups que eliminan cofundadores originales. Políticos que cambian de partido para asegurar cargos. Empresas que compran competidores para eliminarlos. La traición no es mala. Es una herramienta. Depende del objetivo y del momento en que se use. La fuerza y el juego de la fortuna. ¿Por qué todo poder viene de ella? Maquiavelo no tenía dudas, sin fuerza, no hay poder. No importa cuán inteligente seas. No importa cuánto carisma tengas. Si careces de fuerza real, eres vulnerable. La fuerza no es solo física. Es económica, simbólica, militar y social. Y si no tienes al menos una de ellas a tu favor, estás en desventaja. Veamos cómo se construye y mantiene el poder a través de la fuerza. 1. No hay virtud sin armas. Esta frase resume el pensamiento maquiavélico sobre el poder. Tener razón no te protege. Tener moral no te defiende. Tener buenas intenciones no te salva. Lo único que lo hace es tener fuerza. Fuerza real. Capacidad demostrable de imponer tu voluntad o repeler amenazas. Si no puedes defender tus intereses, otros los tomarán por ti. Esa es la ley del poder. 2. Tipos de fuerza en el mundo moderno. Maquiavelo vivió en un tiempo donde la fuerza era visible, ejércitos, fortificaciones, espadas. Hoy, la fuerza toma formas más sutiles pero igualmente decisivas. A fuerza física. El control territorial, la capacidad militar y la presencia policial siguen siendo fundamentales. Un gobierno sin ejército es un gobierno sin poder real. Una empresa sin seguridad interna es vulnerable a sabotajes o fugas. Un individuo sin capacidad de defenderse físicamente está expuesto a abusos. B. Fuerza económica. El dinero es una forma de poder muy eficiente. Permite comprar lealtades, influir en decisiones y eliminar competidores. Quien tiene recursos puede contratar aliados, financiar campañas, adquirir empresas rivales. En la política moderna, quien controla la economía controla el destino de millones. C. Fuerza simbólica. La reputación, la marca personal, el prestigio. Este tipo de fuerza permite mover masas sin levantar un solo dedo. Un político con imagen fuerte puede sobrevivir a escándalos. Un CEO con carisma puede mantener empleados motivados sin amenazarlos directamente. Un influencer con autoridad puede cambiar opiniones sin usar datos reales. Pero esta fuerza solo funciona si está respaldada por algo real. Porque si no hay nada detrás, se desvanece rápido. De fuerza social. Las redes de contactos, las conexiones privilegiadas, el acceso a información sensible. Quien tiene acceso a círculos de poder, tiene poder. Por eso, en muchos casos, no importa tanto lo que sabes, sino a quien conoces. La verdadera fuerza es cuando otros necesitan de ti para alcanzar sus objetivos. 3. ¿Cómo desarrollar tu propia fuerza?
Maquiavelo no escribió para débiles. Escribió para quienes quieren sobrevivir y dominar. Así que aquí va su consejo implícito. Crea tu propio tipo de fuerza. Y hazlo antes de que alguien más decida por ti. Algunas estrategias prácticas. Invierte en conocimiento que te haga indispensable. Construye relaciones útiles, no solo amables. Desarrolla habilidades que nadie pueda quitarte fácilmente. Protege tus activos personales y profesionales como si siempre fueran atacados. Aprende a leer el peligro antes de que llegue. No esperes a estar en crisis para empezar a prepararte. Porque en ese momento, ya será tarde. 4. ¿Qué pasa cuando pierdes la fuerza? Perder el poder no suele ser repentino. Suele ser una erosión lenta. Primero pierdes influencia. Luego respeto. Después, oportunidades. Finalmente, control. Y cuando el control se va, el poder también. Por eso, mantener la fuerza no es una opción. Es una obligación constante. Porque mientras tú descansas, otros están acumulando ventaja. Y en el juego del poder, no ganan los mejores. Ganan los que están preparados. La fortuna, jugar bien tus cartas aleatorias. Maquiavelo no creía en el destino. Pero sí en la suerte. Decía que la fortuna controla la mitad de nuestras acciones. La otra mitad depende de nosotros. Entonces, el arte del poder no es solo actuar bien. Es aprovechar bien lo que viene por casualidad. Veamos cómo jugar bien tus cartas aleatorias. 1. La fortuna es mujer y debes dominarla. Una de sus metáforas más famosas y polémicas. Maquiavelo comparaba la fortuna con una mujer caprichosa. Decía que no se puede controlar completamente, pero sí someterla con decisión. Lo que quería decir es que la suerte favorece a los audaces. A los que actúan cuando aparece la oportunidad. A los que no esperan permiso para tomar lo que pueden. La fortuna no premia a los pacientes. Premia a los rápidos. 2. Cómo aprovechar las oportunidades que vienen solas. Muchas personas pasan toda su vida sin reconocer una gran oportunidad. Porque no estaba vestida como esperaban. Porque venía disfrazada de caos, de riesgo o de incertidumbre. Maquiavelo nos enseña esto. Reconocer la oportunidad es tan importante como aprovecharla. Algunas claves para hacerlo. Mantén tu mente alerta. No permitas que la rutina te ciegue. Sé flexible. Las oportunidades rara vez vienen como esperabas. Ten recursos listos. Dinero, contactos, tiempo libre. Siempre deja margen para lo inesperado. Actúa rápido. Una oportunidad sin acción es solo una ilusión. 3. Cómo minimizar el impacto de eventos negativos. La fortuna no solo trae cosas buenas, también desastres. Y saber manejarlos es parte del arte del poder. Maquiavelo no se lamentaba por lo que no podía controlar. Se adaptaba. Algunas tácticas prácticas. Diversifica tus fuentes de poder. No dependas de una sola persona, proyecto o ingreso. Ten planes alternativos. Nunca pongas todo en una sola carta. Mantén relaciones útiles. Cuando caigas, algunos podrán ayudarte a levantarte. Acepta rápido los errores. No pierdas tiempo culpando a otros. Aprende y avanza. Cuanto más rápido aceptes el golpe, más rápido podrás recuperarte. 4. Ejemplos históricos y modernos. Maquiavelo no hablaba en abstracto. Veamos cómo este principio ha funcionado en la historia. Alejandro Magno. Nació en el lugar correcto, en el momento preciso. Pero no fue solo suerte. Usó esa ventaja para conquistar un imperio. Steve Jobs. Regresó a Apple cuando parecía derrotado. Encontró una oportunidad donde otros veían fracaso. Vladimir Putin. Salió de la sombra de Boris Yeltsin en un momento de caos político. Supo ver la oportunidad y tomó el control. La fortuna les dio una puerta abierta. Ellos supieron cruzarla. Y eso los convirtió en figuras poderosas. 5. Cómo entrenar tu relación con la fortuna. No puedes controlar el azar. Pero sí puedes entrenarte para aprovecharlo mejor. Algunas sugerencias.
Juega en múltiples tableros. Mientras más áreas exploras, más oportunidades encuentras. Actúa con frecuencia. Cuanto más hagas, más posibilidades tienes de encontrar suerte. Acepta el riesgo. Las mayores oportunidades vienen con mayor incertidumbre. Observa los patrones. Aprende qué tipos de oportunidades te suelen beneficiar. Como dijo Maquiavelo, la fortuna ayuda a los valientes. No a los perfectos. No a los buenos. No a los justos. A los valientes. El lenguaje del poder y aplicación práctica. El lenguaje del poder, como hablar como quien manda. El poder no solo se ejerce con acciones. Se transmite con palabras. Maquiavelo sabía que la forma en que hablas determina cómo te perciben. Y cómo te obedecen. Porque el lenguaje es una herramienta de control tan efectiva como cualquier otra. Hablar como quien manda no significa gritar o dar órdenes constantemente. Significa proyectar autoridad, claridad y dominio del entorno. Veamos cómo hacerlo. 1. Cómo hablar genera autoridad o debilidad. La forma en que eliges tus palabras define tu posición en cualquier interacción. Hablar con dudas crea dudas sobre ti. Usar frases como creo que, tal vez, podría ser disminuye tu peso. En cambio, usar afirmaciones simples y directas aumenta tu presencia. Un líder no pregunta si algo se va a hacer. Dice cuándo y cómo. No busca permiso. Ofrece certeza. Por eso, el primer paso para hablar como quien manda es dejar de sonar como quien pide permiso. 2. El arte de la ambigüedad, nunca mostrar todo. Maquiavelo entendía que revelar demasiado es perder ventaja. Por eso, los verdaderos líderes no dan explicaciones completas. No anticipan sus movimientos. Hablan con cierta ambigüedad estratégica. Dejan espacio para que otros llenen con lo que quieren oír. Y así, mantienen el control de la narrativa. Hoy esto se ve claramente en políticos que evitan responder preguntas incómodas con respuestas vagas. O en empresarios que anuncian proyectos sin detalles hasta que están listos para lanzarlos. La ambigüedad bien usada no es evadir. Es controlar la información. 3. Frases de poder versus frases de inseguridad. Comparemos dos formas de decir lo mismo. Frase débil. Pensaba que tal vez podríamos considerar cambiar un poco el plan. Frase fuerte. El plan cambia. Aquí está lo que haremos ahora. Una frase de poder no pide opinión. Define dirección. Esto no significa ser arrogante. Significa asumir responsabilidad y liderazgo con claridad. Cuanto más directo seas, menos espacio das para que otros cuestionen tu autoridad. 4. Cómo usar el silencio como arma. El silencio es una forma de comunicación que muchos subestiman. Maquiavelo sabía que quien habla primero pierde. Porque revela su estrategia antes de ver la del otro. El silencio crea tensión. Tensión genera inseguridad. Inseguridad genera concesiones. Por eso, en negociaciones, reuniones importantes o conversaciones delicadas, aprender a callar en el momento preciso es una habilidad poderosa. También es útil cuando estás bajo ataque. No respondiendo de inmediato, niegas al otro la satisfacción de verte reaccionar. Y mientras ellos esperan una respuesta, tú decides cuándo y cómo darla. 5. Cómo responder ante críticas o ataques sin perder posición. Nadie escapa de las críticas. Ni los más poderosos. Lo que diferencia a los líderes es cómo responden. Maquiavelo no recomendaba defenderse con emociones. Recomendaba hacerlo con control. Aquí algunas técnicas prácticas. Reconocer parcialmente, es posible que tengas razón en parte, pero eso no cambia lo que hay que hacer. Desviar con objetivos mayores, entiendo tu punto, pero estamos enfocados en prioridades más altas. Invertir la crítica, ¿estás seguro de que esa es la mejor manera de ayudar? Silencio seguido de acción, ignorar la crítica y demostrar con hechos que tenías razón. La defensa efectiva no es ganar una discusión. Es mantener el rumbo sin parecer afectado. 6. El lenguaje corporal y verbal del líder efectivo. El poder no solo se comunica con palabras. También con postura, mirada, tono y ritmo. Un líder efectivo habla con calma, sin prisa. Tiene control del tiempo.
No parece apurado ni nervioso. Su mirada es firme. Su voz, constante. Sus gestos, deliberados. Eso proyecta seguridad. Y la seguridad genera obediencia natural. Por eso, si quieres hablar como quien manda, debes entrenar no solo qué dices, sino cómo lo dices. Porque el lenguaje del poder no se enseña en escuelas. Se aprende observando a quienes lo tienen. Y se domina imitándolos. ¿Cómo usar esto en tu vida diaria? Hasta aquí hemos explorado las reglas del juego del poder según Maquiavelo. Ahora vamos a aplicarlo a la vida real. Porque estas ideas no sirven solo para gobernantes o magnates. Sirven para cualquiera que quiera tomar control de su destino. Veamos cómo usar este conocimiento en situaciones cotidianas. 1. Cómo usar estas ideas en tu trabajo. Muchos creen que el éxito profesional depende de méritos. Pero la realidad es más compleja. Quien sabe jugar el juego interno, avanza. Quien solo hace bien su trabajo, queda atrás. Algunas tácticas maquiavélicas adaptadas al entorno laboral. Controla la información relevante, sé tú quien tenga acceso a datos importantes. Proyecta confianza incluso cuando no la sientas, la percepción de poder importa más que el poder real. Crea dependencias, hasta indispensable en algún aspecto clave. Actúa antes de que actúen contra ti, si ves que alguien intenta quitarte crédito o poder, toma iniciativa. No compitas por el cariño, compite por el control, ser popular no garantiza estabilidad. Ser influyente sí. Recuerda, en muchas empresas, no gana el mejor trabajador. Gana el mejor jugador. 2. Cómo identificar a quienes ya las usan contra ti. Ahora que conoces las reglas, puedes reconocer a quienes ya las están usando. Observa quién controla la información. Quién maneja las decisiones sin consultar. Quien siempre tiene ventaja en momentos clave. Pueden ser jefes, colegas o incluso clientes. Identificarlos no es para combatirlos. Es para protegerte. Porque saber quién juega el juego te permite evitar errores comunes de ingenuidad. 3. Cómo protegerte sin convertirte en un villano. Aplicar principios maquiavélicos no significa volverse cruel o manipulador. Significa entender que el mundo no funciona con idealismos. Funciona con estrategia. Así que usa estos conceptos como blindaje, no como arma ofensiva. Sé transparente solo cuando convenga. Mantén distancia emocional de quienes pueden traicionarte. Prepárate para actuar antes de que actúen contra ti. Construye tu propio poder, no dependas del de otros. Así mantienes tu integridad personal, pero sin caer en la inocencia peligrosa. 4. Balance entre pragmatismo y valores personales. Maquiavelo no eliminaba la moral. Solo le daba segundo lugar al cálculo. Por eso, el verdadero poder no es abandonar tus valores. Es saber cuándo defenderlos y cuándo protegerlos. Algunas personas pierden todo por defender principios en el momento equivocado. Otras ganan mucho por guardarlos para luchar en otro momento. Ese es el balance, no vender tu alma, pero tampoco morir por ella sin haber elegido la batalla. 5. Herramientas concretas para tomar el control de tu vida. Finalmente, aquí tienes 5 acciones prácticas que puedes empezar a usar hoy. 1. Define tus límites y hazlos respetar, no permitas que otros crucen la línea sin consecuencias. 2. Controla tu información personal, decide qué compartes y con quién. 3. Construye una red de contactos útiles, no solo amables, las relaciones deben servir para algo. 4. Desarrolla una habilidad única que te haga difícil de reemplazar, eso te da poder real. 5. Actúa antes de que sea necesario, no esperes a estar en crisis para moverte. Estas no son acciones malvadas. Son acciones inteligentes. Y si quieres sobrevivir en un mundo donde otros ya las usan, debes conocerlas también. ¿Es esto moralmente aceptable? Maquiavelo no escribió El Príncipe para ser querido. Lo escribió para ser útil. Pero eso no evitó que fuera criticado durante siglos como un maestro del cinismo, de la traición y de la inmoralidad política. Algunos lo llamaron el profeta del diablo. Otros lo acusaron de justificar la tiranía. Muchos le atribuyeron la caída de ideales como la honestidad, la lealtad y la justicia. Pero, ¿es justo todo esto?
Veamos las críticas más comunes, y por qué muchas de ellas no entienden realmente su mensaje. 1. La crítica religiosa. Maquiavelo corrompe el alma. Desde la perspectiva religiosa, especialmente cristiana, Maquiavelo es una figura peligrosa. No porque enseñe maldad directamente, sino porque prioriza el éxito sobre la virtud. Dice que mentir está bien si ayuda a mantener el orden. Que eliminar rivales es necesario aunque parezca cruel. Que la apariencia importa más que la realidad. Esto choca frontalmente con los valores morales tradicionales. Pero Maquiavelo no rechazaba la religión. Solo entendía que no era suficiente para gobernar. Decía que la fe puede inspirar, pero no controlar. Que la moral puede guiar, pero no garantizar supervivencia. Y en ese sentido, no era inmoral. Era realista. 2. La crítica ética. ¿No hay límites? Muchos filósofos han cuestionado si todo medio es válido con tal de alcanzar un fin. Si matar está permitido si evita una guerra mayor. Si traicionar es aceptable si asegura el control. Si manipular es legítimo si logra estabilidad. Parece una invitación al abuso. Pero Maquiavelo no decía que todo valga. Decía que debes actuar según el contexto. Que no puedes aplicar reglas fijas a situaciones variables. Que el líder debe tener criterio, no solo conciencia. Por eso, no defendía la crueldad por gusto. Defendía la crueldad necesaria. Lo cual no es lo mismo. 3. La crítica utilitaria. ¿Funciona esto realmente? Algunos sostienen que las tácticas maquiavélicas pueden funcionar a corto plazo, pero generan desconfianza, rebelión o caos a largo plazo. Dicen que gobernar con miedo lleva a revoluciones. Que construir poder sobre la mentira termina en colapso. Que usar la traición como herramienta genera soledad y derrota final. Pero la historia muestra lo contrario. Muchos de los líderes más exitosos usaron principios maquiavélicos y mantuvieron el poder por décadas. La pregunta no es si funciona. Es cuánto riesgo estás dispuesto a asumir al usarlo. Porque sí, hay consecuencias. Pero también hay resultados. 4. La crítica cínica. ¿Qué es la moral sino otra herramienta de control? Esta es la visión más oscura. Y también la más cercana a Maquiavelo. Dice que la moral no existe por sí misma. Que es una construcción social creada para controlar a los débiles. Que cuando los poderosos hablan de justicia, en realidad están protegiendo sus intereses. Que cuando se habla de bondad, a menudo se está vendiendo su misión. Desde esta óptica, Maquiavelo no es inmoral. Simplemente revela el juego. No inventa el engaño. Solo lo reconoce. No crea el miedo. Solo lo usa. No establece nuevas reglas. Solo expone las que ya existen. Y eso incomoda. Porque revela que el mundo no funciona como nos enseñaron. 5. ¿Estamos ya viviendo un mundo maquiavélico encubierto? La mayor ironía es que, aunque muchos critican a Maquiavelo, todos los días vemos sus ideas en acción. En políticos que usan discursos idealistas mientras toman decisiones pragmáticas. En empresas que proclaman valores humanos mientras eliminan empleados por eficiencia. En relaciones personales donde la lealtad cambia según conveniencia. Nuestra civilización moderna no ha superado a Maquiavelo. Solo lo disfraza mejor. Conclusión: reinicia tu mentalidad del poder. Hemos llegado al final. Este video no te dio recetas de bondad ni promesas vacías. Te dio una mirada fría, clara y sin filtro sobre cómo funciona el poder. Y ahora tienes dos opciones. Puedes rechazarlo, sentirte incómodo y seguir creyendo que el mundo debería funcionar diferente. O puedes aceptarlo, entenderlo y usarlo a tu favor. Porque conocer el juego no te hace parte del mal. Te hace parte de los que saben cómo jugarlo. Recuerda, el conocimiento del poder no corrompe. Solo revela quién eres realmente. Así que piensa bien cómo usar lo que has aprendido. No para imponer tu voluntad sin límites, sino para no ser pisoteado por quienes ya lo hacen. Porque en este mundo, no gana quien tiene razón. Gana quien tiene estrategia.